la temática de la región desde el punto de vista del conocimiento y de la intervención. Así que bueno, antes de empezar, me interesaba dejarles esta pregunta, plantearla, no es para que la contesten en voz alta, sino para que tengamos presencia de la misma durante la clase. Para abordar la temática de las regiones es fundamental entendernos situados en términos históricos, en términos geográficos, en términos de políticos y sociales en cada contexto. No es lo mismo hablar de región, no fue lo mismo hablar de región hace 30 años que hace 10 que en la actualidad. Entonces, la primera pregunta que me interesaba dejarles como para que atraviese a toda la clase, reitero, no es para que la contesten, es esta, ¿no? ¿De qué manera piensan ustedes que el contexto actual afecta a las regiones como territorios de análisis o como territorios de intervención? Esto es plan 2, chicas, no sé si están bien. Adelante, va, adelante. Bueno, eso. La pregunta tiene que ver con el contexto actual en el que estamos viviendo. Definen ustedes contexto, contexto regional, contexto mundial, contexto nacional nuestro, en términos políticos, económicos, sociales. ¿De qué manera estos contextos ustedes interpretan que afecta a los territorios de estudio e intervención? La pregunta apunta si afecta o no afecta. Cada uno desde su lugar seguramente tiene respuestas distintas. Salud. Bueno, el primer grupo de contenidos que voy a desarrollar, el primer capítulo, digamos, de alguna manera lo que presenta es de qué se trata la región, qué es la región, qué es este objeto de estudio y de intervención que desarrollamos en Plan 2. Hasta ahora ustedes vienen trabajando con la ciudad, cómo se regionaliza también. Habrán visto ya en las lecturas preliminares que hicieron para el encuentro de hoy que no hay una sola manera de definir región y tampoco una sola manera de delimitarlas. En segundo término, vamos a poner a prueba esas primeras nociones en el entendimiento de un tipo particular de región, que es la metropolitana, esta que les decía recién. Y en último término, vamos a hacer una primera aproximación al conocimiento de cómo es la región metropolitana en la cual vivimos, ¿no? Que es la región metropolitana de Buenos Aires. Y que de alguna manera también les va a servir para la segunda parte del trabajo práctico 1, en donde ustedes ya van a estudiar directamente un instrumento de intervención metropolitano realizado por profesionales de la provincia. Así que bueno, esa es la estructura de la presentación. La voy a ir desarrollando de a poquito y les voy a ir contando el desagregado de cada capítulo a medida que lo voy presentando. Como base de Plan 2, ustedes ya cursaron Plan 1, cursaron teorías, hay algunas nociones clave que se van a reiterar en el sentido de que son base y son necesarias para esta aproximación a la región. La primera es la de territorio. Una región es un territorio con características particulares. Entonces, de nuevo, volviendo a los contenidos iniciales de estas tres materias, ustedes en teorías territoriales vieron que un territorio es el espacio apropiado por un grupo social, ¿no? en un momento determinado. Es un concepto que asocia espacio y sociedad. En ese sentido, es una complejidad mucho mayor que la complejidad espacial. Desde esa misma perspectiva vamos a abordar la noción de región. Siempre vamos a hablar la región como un territorio singular en donde nos importan las materialidades de estos territorios, pero fundamentalmente en relación a los procesos sociales, a los procesos políticos e históricos que llevaron a la conformación, que definen los procesos que suceden en la misma. Primera noción, la de territorio. La otra también que entiendo que es importante es la de planificación. Ustedes el año pasado ya empezaron a cursar Planificación Territorial 1, cursaron Planificación Territorial 1, y allí entendieron que la propuesta que nosotros hacemos para la planificación tiene que ver con una propuesta en donde se piensa la transformación de las ciudades, ahora de las regiones, pero fundamentalmente con finalidades sociales, que es una política pública o una herramienta de la política pública para la transformación, que es una política, una herramienta de las mismas que sirve para, que contribuye a conformar modelos de desarrollo, a materializar parte de los modelos de desarrollo. O sea que son herramientas que nos exceden a nosotros solamente como profesionales en la intervención.
Entonces ahí también aparece otra de las nociones y otra de las formas de trabajo de ustedes como futuros profesionales en relación a la planificación, que tiene que ver con la interdisciplina. La van a ver a la interdisciplina desde el punto de vista de las distintas dimensiones de la cual analizamos a la región. Desde los distintos textos van a ver que tenemos textos de economistas, de geógrafos, de arquitectos, de distintas disciplinas que nos van a ayudar a comprender este objeto de estudio y también su transformación, de sociólogos, entre otros. Y vamos a ejercitar formas de trabajo también de esa forma. Así que bueno, como que son nociones que ustedes vienen ya trabajando desde Plan 1 de teorías territoriales que la van a tener que traer de nuevo acá. Así que ahí, otro punto de partida. Empezamos entonces, si les parece, con el primer punto, el de la región, que es para nosotros una región. En este punto nos interesa definirla de acuerdo a esas distintas definiciones de región, cómo se delimitan, quién delimita las regiones, volver a algunas nociones que ya vimos en Plan 1, que es pensar, ¿para qué nos sirve conocer nociones de región? Ustedes hasta ahora trabajaron con la idea de la ciudad en la región, más pensada la región como contexto. También vamos a incorporar ahora también o hacer énfasis en las relaciones entre distintas regiones y cómo esas relaciones entre distintas regiones definen características de las ciudades. También vamos a profundizar en las relaciones de las regiones con los ámbitos rurales y periurbanos. Y por último, vamos a enfatizar en esta primera parte cómo se construye esta forma de conocimiento e intervención interdisciplinar. Esos son los conceptos que tiene esta primera parte. Bueno, región, como habrán visto muchos conceptos, muchas nociones básicas de estas materias, es un concepto que tiene muchas definiciones. Se dice polisemia, un término que es polisémico en el sentido de que de acuerdo a distintos objetivos en distintos momentos históricos ha recibido distintas conceptualizaciones. A nosotros en esta primera instancia no nos interesa cerrar una definición. Creemos que puede ser más rico traer varias definiciones para que entiendan también que los conceptos hay que situarlos en cada momento histórico y de acuerdo a cada objetivo que ustedes tengan. Por eso traje 2 o 3 definiciones de región y vamos a ir aclarando por qué. Esta primera es de un economista que escribió, que profundizó más o menos en la década del 70, francés, en donde él dice que una región es un territorio particular delimitado como un área geográfica que es a la vez, que permite a la vez, es como un instrumento, que permite a la vez describir fenómenos naturales y humanos, sociales, permite el análisis de datos socioeconómicos y permite la aplicación de una política. Cuando la Yaoyi formula esta definición de región, lo que está intentando hacer es definir una noción operativa desde la economía, porque es un momento de la economía regional en donde los gobiernos tomaron a la planificación económica de los territorios como un objetivo. Por eso es que él escribe esta definición, formula esta definición que toma Benco, que es uno de los textos que ustedes tenían para leer para hoy, y bueno, tiene esa finalidad. Es un territorio singular que excede a un ámbito comunal, a un ámbito municipal, y que sirve para hacer eso, ¿no? Para definir fenómenos sociales y naturales, para poder cuantificar y analizar datos sociales y económicos y para poder aplicar una política concreta. En este caso era la política que tenía que ver con el desarrollo económico, para la cual también había una política territorial, que es el mapa que les traje ahí en la filmina y que les pegué, que es un mapa de lo que fue la región CONADE en el año 70 y pico, en donde se intentaba planificar a la región metropolitana de Buenos Aires desde esta perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva más económica. Por eso esa definición. Esta noción de que los conceptos hay que situarlos también la vienen trabajando desde teorías territoriales, ¿no? Leer las definiciones de otros momentos a la luz seguramente de objetivos que tengamos hoy. Capaz que esta definición de este economista no está vencida y nos sirve por alguna cuestión que sea de interés para la materia. Esta segunda definición
ya es de un grupo de geógrafos. En realidad es una definición que integré con varias definiciones de distintos geógrafos, en donde lo que se pone énfasis es más en la faz analítica, no tanto operativa de la región. Entonces, enfatiza en las relaciones entre lo social y el espacio geográfico. Es una entidad geohistórica, dice la definición, que surge, se transforma y desaparece, marcando la cuestión histórica de las regiones, no son eternas, sino que como se construyen en relación a una sociedad, le da esa temporalidad a la definición, y se construyen a partir de las prácticas sociales, materiales y culturales de una sociedad. Son a la vez entidades de tipo institucional, porque tienen que tener un cierto reconocimiento, son entidades funcionales, en el sentido de que hay relaciones claras dentro de ese espacio regional, y simbólicas. Hay una sociedad que reconoce a esa región como tal, ¿no? Para lo que dicen estos autores es que para que una región exista, tiene que haber cierta identidad, representación en relación a esos ámbitos. Las fotos muestran distintas regiones de nuestro país, ¿no? Regiones productivas, ambientales, económicas, y la de la derecha, que no se ve por el zoom, muestra la región Puna, que justamente es como una definición en donde la cuestión cultural está mucho más visible que en los otros dos gráficos. La última definición que les traje es de un geógrafo, ya esta es bien contemporánea, la definición brasilero de un grupo de investigación de Río de Janeiro, Rogelio Hasberg. Él habla de que hay distintas formas de abordaje a lo largo de la historia que se llaman clásicas, y propone una propuesta innovadora en donde se puede recuperar las distintas aproximaciones o definiciones de región desarrolladas a lo largo de la historia. Él dice que a lo largo de la historia ha habido regionalizaciones que directamente hablan de hechos concretos, ¿no? Que definen lo empírico, una realidad concreta. Por ejemplo, espacios naturales, espacios productivos, la realidad tangible. Otras perspectivas fueron construcciones intelectuales, en donde las regiones se definían en función de objetivos de investigación, por ejemplo. Y también reconoce las distintas perspectivas que abordan a la región como un instrumento de las políticas. O sea, por ejemplo, las regiones sanitarias, ¿no? Se define que determinada cantidad de municipios o de provincias son regiones en donde se implementan determinadas políticas sanitarias, en el caso que cito. Él dice que una mirada compleja hoy tiene que conjugar esas distintas aproximaciones a la región, que tiene que relacionar los hechos concretos, las conceptualizaciones, porque a las regiones hay que mirarlas desde la teoría también, y fundamentalmente se construyen regiones para delimitar políticas como objeto de intervención de políticas. Entonces, no hay que negar ni la política, ni la construcción social, ni la realidad concreta. Entonces, son construcciones que tienen que estar a cargo de los planificadores, por ejemplo. Acá, en esta propuesta, me interesa destacar el rol que ustedes tendrían con respecto a la formulación, por ejemplo, de un trabajo de planificación territorial de alcance regional, en donde puede ser que la región esté dada, porque a ustedes les soliciten hacer una propuesta para la región metropolitana en 40 municipios, ¿no? Entonces le digan, bueno, esta es la región. Pero puede ser que ustedes digan, bueno, no, la región metropolitana hoy excede, son mucho más que 40 municipios, son 40 municipios y un área rural en donde se ven lógicas de lo metropolitano. Entonces, bueno, me parece importante eso, ¿no? Saber que ustedes como profesionales también tienen la posibilidad u obligación, cada uno lo considerará como lo estime, como lo valore, en la construcción de las delimitaciones de las regiones. ¿Bien? Por ejemplo, nosotros en el trabajo práctico 1 y 2 vamos a dar un ámbito de intervención que creemos que tiene muchas afectaciones con respecto a la inserción metropolitana, a distintas transformaciones, que es el corredor norte de La Plata, el eje norte de crecimiento de La Plata. Según esta propuesta que hace este autor, ustedes tendrían que ser responsables de redefinir ese primer recorte que nosotros les hicimos. ¿Bien? Por eso es que me interesa esta definición, en el sentido de que no están dadas las delimitaciones de las regiones, sino que son también construcciones
que tienen que ver, que son parte de la responsabilidad de los profesionales que trabajan en estos temas. Pasamos a la siguiente. Las regiones, entonces, son ámbitos territoriales mayores a la ciudad, que muchas veces exceden a la cuestión incluso de ámbitos municipales. Son construcciones sociales y ustedes tienen la capacidad de construirlo, lo que venimos viendo hasta ahora. De alguna manera, las distintas actuaciones para la regionalización tienen que ver con eso. Y fundamentalmente también es importante entender que las regionalizaciones son construcciones de poder, en el sentido de que, por ejemplo, pueden dejar a un ámbito por fuera o por dentro de una política. Estar o no estar dentro del área metropolitana en una delimitación de una política puede significar más recursos, menos recursos, asignación de determinadas políticas o no. Entonces, puede significar también ejercicio de poder. También cuando se nombran las regiones, significan poder, ¿no? Regiones más prósperas, más desarrolladas, menos desarrolladas, por ejemplo, cada uno tendrá otros ejemplos. En ese sentido, es importante entender entonces que las decisiones implican estas valoraciones de recién. Y también que, por supuesto, son históricas, esto es lo que lo venimos destacando desde el principio. Entonces, si se formulan las regiones desde el punto de vista de un contexto de planificación de políticas públicas, es importante entender que van a formar parte de objetivos de esos marcos políticos que le dan, que digamos, en donde se insertan. Entonces también es importante interpretarlas en ese marco. En este sentido, por ejemplo, en el caso que ustedes van a tener que analizar en la segunda parte del trabajo práctico 1, creo que puede ser importante como dato entender en qué marco político se formuló esa propuesta de planificación del área metropolitana, pensando en hacer operativas estas nociones que venimos viendo, ¿bien? ¿Quién lo desarrolló? ¿Se pusieron nombres? ¿Qué delimitación se hizo? ¿Qué implicó esa delimitación, por ejemplo? Y bueno, hay múltiples criterios. Ustedes en la bibliografía tienen un texto de Benco que refiere a 3 formas de regionalizar. Yo acá incorporé una más. Benco dice que, bueno, uno puede delimitar regiones por rasgos de homogeneidad. Por ejemplo, en los mapas ustedes ven regiones productivas asociadas a la producción vitivinícola, en donde la homogeneidad de una forma productiva hace que se conformen esas regiones productivas asociadas a lo vitivinícola. ¿Bien? Pero también una región homogénea podría ser una región en donde lo común son los rasgos de la naturaleza. Por ejemplo, en esta foto lo que pueden ver es el Triángulo del Litio, que es una región geográfica que está entre Chile, Bolivia y Argentina, en el norte nuestro, en donde se concentra, creo que casi el 90% de las reservas del litio que se conocen hasta el momento. Entonces es una región que, definida desde el punto de vista natural, tiene cierta homogeneidad. Las razones de la disponibilidad de este mineral, que hoy sabrán todos ustedes, tiene gran importancia en el contexto global, en el contexto de desarrollo tecnológico, porque sirve para hacer baterías e innumerables desarrollos tecnológicos propios del momento. Así que bueno, también van a ver que hay cruces entre lo que son las regiones naturales y las regiones políticas. Seguramente esta región natural es objeto de algún programa de gobierno, de alguna política, incluso de alguna multinacional, en donde tenga objetivos sobre esta región natural. Incluso la foto que yo pegué es una foto del Servicio Geológico de Estados Unidos. La pegué porque me parecía la más clara, pero también porque es bastante impactante que otro país tenga registro de nuestras regiones e intereses y esté también formando seguramente políticas respecto de nuestras regiones. Esta también es una región homogénea en donde la homogeneidad la dan rasgos culturales, rasgos patrimoniales. Es la región de la Quebrada de Humahuaca, en donde hay prácticas ancestrales, arquitecturas, formas de construcción del espacio urbano que hacen homogéneo a esta región. Conocen seguramente, con eje sobre un río que une La Quiaca hasta la provincia de Salta. Y es una región que en términos patrimoniales
existió antes que el reconocimiento de la región política. Fíjense de nuevo, acá hay un cruce entre la región política, porque es una región que es objeto de políticas, saben que es patrimonio cultural de la humanidad, entonces es objeto de políticas de un organismo internacional, incluso de organismos nacionales, pero la base de esa región política es una región cultural en términos de homogeneidad en el patrimonio. Homogeneidad también se puede construir en torno a los cultivos. Por ejemplo, en estas fotos mostramos, el de la izquierda es el mapa de la provincia de Buenos Aires con los distintos cultivos, asociados directamente a las condiciones del soporte natural. Entonces ustedes van a ver que hay distintas regiones, regiones más o menos productivas. Las más productivas son las rojas, que están en el norte de la provincia. Las menos productivas son las amarillas, o directamente las celestes, que tienen presencia de agua. Y bueno, eso hace que también una región natural se vincule con, por ejemplo, una región política en términos de producción. Acá estamos hablando de regiones definidas en torno a homogeneidad. Homogeneidad en términos de patrimonio, de recursos de la naturaleza, entre otros. Otra forma de definir regiones es las relaciones funcionales. Por ejemplo, una región en donde hay jerarquías diversas, ámbitos principales, ámbitos secundarios, por ejemplo, una región metropolitana. Eso es una región funcional, en donde hay distintos elementos y relaciones incluso de centralidad y periferia. Esto no sé si van más o menos reconociendo el plano, es el plano de la región metropolitana de Buenos Aires, con la centralidad en la ciudad autónoma de Buenos Aires y ciertas condiciones de periferización o extensión de, digamos, de esa región en torno a los bordes. Relaciones que se permiten por todo un sistema de movimientos, de flujos de distinto tipo, hacen que definan una región funcional. Regiones de similar tipo pueden ser, por ejemplo, las que se conforman en Mar del Plata, en torno a las ciudades próximas, en Rosario, en otras grandes capitales de Argentina. También son regiones funcionales, por ejemplo, este mapa que traje lo que muestra son las regiones industriales a nivel mundial y muestra justamente las distintas jerarquías que tiene la producción industrial en el mundo. Por ejemplo, se muestra en color azul las regiones industriales que históricamente, los países, a las ciudades que históricamente tuvieron desarrollos industriales, los desarrollos industriales más recientes, fundamentalmente los asociados a lo tecnológico en Asia y en Brasil también, los rojos, otras regiones emergentes vinculadas a lo industrial, y también un fenómeno que aparece en forma reciente, que es las distintas áreas o regiones que reciben distintas fases de la producción industrial. Vieron que ahora los desarrollos industriales no todo se empieza y se termina en una misma localización, sino que hay mucha deslocalización de la producción. Eso lo muestran los colores morados más claritos. Entonces, esto es en términos de región, vínculos funcionales. Uno podría decir que este mapa, que es un esquema, por supuesto, a nivel mundial, de cómo funcionan las regiones industriales en términos mundiales. Regiones funcionales de industria. Las regiones de planificación, que son las terceras que cita Benko, en función de una definición que hace también un economista de los 70, que es Vodevil, que son las regiones de planificación. Estas son ámbitos de territorio que se delimitan para ser objeto de las políticas. Por ejemplo, en el mapa tienen la región de planificación que se usó, que se delimitó para formular un plan de ordenamiento territorial en torno a la reserva de Yabotí, que es una reserva con parte de la selva misionera por dentro, que son todos los sectores verdes que se muestran en este mapa, y toda una población guaraní dentro y fuera de esa selva que hacían también a la homogeneidad de la región. Entonces, se observaron esos dos rasgos fundamentales y se delimitó la región como compuesta por el ámbito de dos municipios. ¿Bien? En función de los objetivos, de características sociales, de características de homogeneidad ambiental, se delimitó una región para la planificación. ¿Bien? Acá hubo una construcción parecida a la que decía el geógrafo de Río de Janeiro que les decía recién.
También una región plan, por ejemplo, es la región de la Cumar. Entiendo que a este caso lo conocen, que es la cuenca Matanza-Riachuelo como objeto de las políticas. Eh, Hace un tiempo, a raíz de la gran crisis socioambiental que tuvo la cuenca por la gran cantidad de localización de industrias sobre la misma, de gran cantidad de localización de familias viviendo en condiciones muy negativas respecto de lo urbano, de lo social, se hizo una denuncia en donde se judicializó el caso porque las afectaciones eran muy grandes, hubo una valoración, una manda judicial en donde se pidió crear la región y esta región se crea justamente por eso, a partir de la manda judicial para poder resolver de una manera integral toda la problemática ambiental, social y económica incluso que estaba dentro de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y la delimitación de la región de la cuenca Matanza-Riachuelo es justamente la cuenca, el ámbito natural que conforman 14, creo, municipios, sí, 14 municipios y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esta es la cuenca, este es el río, Matanza, Riachuelo, acá está la ciudad de Buenos Aires, hay una cantidad importante de municipios a un lado y una cantidad de municipios al otro. ¿Bien? Por supuesto, objeto de destino de políticas específicas de vivienda, de mejoramiento del hábitat, de mejoramiento de la situación ambiental, entre otras acciones. En este caso, fíjense que quien no está dentro de la cuenca, digamos, claramente se visualiza el sentido de la delimitación en términos políticos y de poder que mencionaba antes, ¿no? Estar o no estar acá significa recursos, significa la posibilidad de tener el accionar de una política que mejore la calidad de vida, la inserción de un montón de barrios populares, entre otros. Así que bueno. La última región que traje acá, pero puede haber un montón de formas de regionalizar, esta es a través de una referencia que hace Boissier, que es un, no sé si geógrafo o arquitecto, chileno, en donde él dice, bueno, a partir de las lógicas que tenemos hoy de los importantes procesos de intercambio que tenemos en la globalización, uno podría hablar de regiones virtuales. Yo entiendo que el BRICS es una región virtual, en donde hay una cantidad de países que se relacionan, regiones de esos países que se relacionan con fines económicos a nivel global. Fíjense que los BRICS, que son Brasil, Rusia, China y India y Sudáfrica, ahora nosotros no estamos finalmente en los BRICS, no hay continuidad geográfica. Son relaciones de países desarrollados que decidieron juntarse para potenciar su desarrollo económico de alguna manera como otro grupo fuerte económico que no es el grupo de los 7, que es como las grandes potencias mundiales se unen ahí. Esto sería una región virtual en el sentido de que plantea Boissier. Planteé, les dejo los gráficos, me parece que todos son muy interesantes como para abrir distintas ventanas de desarrollo y profundización del tema de acuerdo a los intereses que ustedes tengan. Por eso traté de que sean bien diversos en esta primera parte, en la segunda también. Pero me parece que es un mundo como para explorar cada uno de los casos, ¿no? Los BRICS es toda una historia, Acumar es toda otra, y todos tienen que ver con estas temáticas de la regionalización. Y nunca piensen que estos temas están lejos del accionar de ustedes como planificadores urbanos, como planificadores regionales en este caso. ¿Por qué? Porque muchas veces, no siempre, vamos a ver registros de estas pertenencias regionales, de estas regiones virtuales, de estas regiones de las políticas en los ámbitos de intervención. A veces no necesariamente como objeto de actuación de ustedes, pero sí como contexto, como han visto el año pasado. Así que ahora estaríamos profundizando en las nociones que le dan sustento a esas intervenciones que han visto hasta ahora. Bueno, ya fuimos viendo qué distintos procesos o problemas o aspectos de la realidad de nuestros territorios hacen que sea necesario regionalizar. Acá vuelvo a recuperar lo ya dicho, pero podrían ser factores o temas que hagan a la regionalización favorecer las identidades de alguna región, los regionalismos, por ejemplo, esto que veíamos en Misiones con la población guaraní o también lo que vimos en la quebrada de Humahuaca.
La descentralización de funciones del Estado. Ese tipo de actuaciones ha habido mucho, pocas veces concretadas, pero ha habido propuestas, por ejemplo, de descentralizar las políticas en la provincia, creando regiones. La redistribución de la población y de las actividades económicas ha sido un objetivo de las políticas regionales de la década del 70, 60. La respuesta a situaciones urgentes de la urbanización, como es el caso de Acumar que les contaba recién, cuestiones de la movilidad y la accesibilidad a distintos ámbitos regionales. Sabrán ustedes, seguramente por conocimiento propio, porque no son todos acá de la región, hay regiones que son más rezagadas que otras en nuestra provincia misma, que es la más central de todas o la que tiene mayores incluso infraestructuras. Esos son también objeto de intervención de las regionalizaciones, ¿no? Resolver desequilibrios entre las regiones, a veces con respecto a la movilidad y la accesibilidad. Y también el tema del abordaje de cuestiones ambientales. Difícilmente uno pueda resolver problemáticas ambientales desde el punto de vista de las delimitaciones administrativas, ¿no? Una localidad, un municipio, hasta una provincia, ¿no? A veces incluso las cuestiones ambientales exceden a los ámbitos provinciales. Así que bueno, son razones por las cuales se utilizan las regionalizaciones. Otro tema de la reflexión sobre la región es pensar a la ciudad en las regiones. A esto ya lo vieron en Plan 1, como con la idea de contextos, ¿no? Las ciudades están insertas en regiones, es importantísimo entender esas inserciones regionales para entender lo que pasa adentro de las regiones, pero también para entender lo que pasa en las regiones por lo que aportan las ciudades, porque hay importantes intercambios en términos de demanda, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Hay flujo bidireccional de relaciones. En términos de dinámicas del medio físico, por ejemplo, en la foto, ustedes tienen un esquema de lo que sería la cuenca del río Colorado. ¿La conocen a esta? El río Colorado, esta cuenca atraviesa varias provincias, La Pampa, Buenos Aires, Neuquén y Río Negro. Es una cuenca interprovincial en donde hay todo un sistema de asentamientos en torno a esa cuenca. ¿Por qué? Porque esa zona irrigada por el río Colorado hace que sea la zona más productiva de una región bastante seca. A su vez es muy importante porque hay muchos pozos petroleros en torno a esa cuenca. Entonces, esa pertenencia regional en términos geográficos, en términos de incluso de configuración de actividades productivas, hace que sean diferentes, muy singulares y muy únicas cada característica de cada uno de los núcleos urbanos. ¿Bien? Estas son las cuestiones de contexto que han visto hasta ahora. Piensen cada uno en la pertenencia regional de sus ciudades de origen. Esto es un trabajo que vienen haciendo ahora o que van a empezar a hacer en el seminario, ¿no? Pensar en sus ciudades de origen desde el punto de vista de la región. La primera aproximación podría ser esa. ¿Qué aspectos de la región, qué aspectos de su ciudad de origen se explican desde esa pertenencia regional? Las dinámicas del medio físico, las dinámicas con un sistema de asentamientos mayor, las demandas de actividades hacia su ciudad y desde su ciudad, son aspectos importantes digamos, de entender para poder entender las características que tiene cada ciudad. Fíjense que estamos enfocando a la ciudad desde un punto distinto al que enfocábamos en Plan 1. ¿Bien? La mirada desde la región. Si bien por ahí vemos la misma materialidad de la ciudad, ahora la perspectiva es la de la región. Es importante que entiendan eso, porque si no también creemos que hacemos lo mismo en Plan 1 y en Plan 2, y en verdad ahora el foco está puesto en la perspectiva regional. Entonces también cuando les hagamos reflexionar en esta primera parte en el seminario sobre las centralidades en su ciudad de origen, estaría bueno que la piensen desde esta perspectiva regional. Es la propuesta que les hacemos, ¿no? Piensen en la centralidad de, no sé, Chipoleti, que está cerca de esta región, en términos de comercio, a diferencia de lo que puede ser otro de los pueblitos acá, la característica que tiene la centralidad. Cómo se explican las centralidades también desde el punto de vista de las inserciones regionales. Acá traje fotos como para ver de nuevo la importancia de pensar a las ciudades y las materialidades de las mismas en función de estas pertenencias regionales. La foto de arriba, La Quiaca, la otra Rosario y la otra Bariloche. En las tres,
uno podría preguntarse, ¿y qué me está mostrando en esas fotos que muestran pertenencias regionales? La de arriba es La Quiaca. ¿Conocen La Quiaca? La Quiaca es un paso fronterizo que está en la provincia de Jujuy, Villazón del otro lado en Bolivia, y bueno, todo el sistema de movimientos, toda la estructuración de la ciudad está en torno a ese paso fronterizo, toda la localización de transporte, la movilidad, pasa con eso. Creo que en la foto hay un... Ah, no, estoy yo ahí dentro de la foto, perdón. Ahí está. Todo eso se explica desde la pertenencia regional, la que acá queda acá arriba. Las características de la urbanización, de la extensión de la ciudad de Rosario, seguramente se explican por su inserción regional como ciudad portuaria en todo el sistema de puertos de nuestro país, ¿no? Es uno de los puertos más grandes. Entonces, las características, la jerarquía, la escala de la ciudad que uno puede reconocer en esta foto del medio, se explica desde esa pertenencia regional. Y en la última, buscaba no se ve muy bien la foto, no, la pantalla no tiene mucha definición, pero lo que muestra es, de alguna manera, las dinámicas inmobiliarias en una ciudad turística de la Patagonia Argentina, como también esos procesos se explican desde los procesos regionales. Párenme cuando quieran, cuando les parezca que voy muy rápido, cuando quieran hacer algún comentario. Ella quiere hacer comentario. Bien, en el área metropolitana de Buenos Aires uno podría explicar la localización, por ejemplo, esto es reciente, seguramente alguno lo conoce. La foto de abajo es el Mercado Central de Cañuelas. No hay manera de explicar que el Mercado Central de Cañuelas se haya trasladado de Liniers a este punto si no es en función de la conexión y los vínculos con el interior provincial y con la fuente de consumo que significa el área metropolitana. ¿Sabían esto? Que el mercado de Liniers se trasladó, el mercado central de carnes se trasladó a Cañuelas. Bien, bueno, me gusta porque ahora van a ver las noticias desde otra óptica, la óptica regional y de planificadores. El mercado regional se trasladó a este punto. Y no es casualidad que se haya trasladado a este punto del área metropolitana en donde convergen las principales rutas y la ruta 6, que es el último anillo de lo que es nuestra región metropolitana. Esto ya lo van a ver después. Cada foto, de nuevo, es un mundo. Esto tiene historietas, idas y vueltas de décadas, el traslado. Finalmente se hizo hace 2 años, creo, pero todavía está como el ajuste, creo que hasta desde el punto de vista de las normas. Pero bueno, ya está funcionando. Y la foto de arriba, que es una demolición que me impresionó, que encontré en Citibel, también. Esa demolición de un lote entero con un edificio que está, no sé si espectacular, pero un edificio que podía ser habitado, solamente entiendo que se explica, ustedes dirán otras explicaciones desde el punto de vista de los procesos de renovación urbana que valorizan a esa localidad como una localidad en donde hay mucho más potencial para un desarrollo con mayor intensidad de ocupación o para otros usos. ¿Bien? Eso queda en Camino Belgrano y cerca del centro de Citibel. O sea, un edificio muy bien localizado. Solo se pueden explicar desde el punto de vista de la pertenencia regional. En principio, ¿no? Otro de los tipos de relaciones que nos interesa destacar de las regiones son las regiones en la globalización. Algunos de los autores que ustedes leyeron para hoy dice que las regiones son los ámbitos, son los territorios con los cuales se desarrollan los países, se relacionan los países al exterior. Ya no tanto las relaciones pasan a través de los estados nacionales, sino que pasan a través de las regiones. Ese es un aspecto. Acá traje citas de Reborati y de Chicolela que muestran estos, ¿no? Las regiones, las relaciones entre distintas regiones del mundo se desarrollan no por países, sino distintos sectores, que él dice nodos, franjas y parches, a veces contiguos, a veces vinculados solamente por flujos, son las relaciones que se dan entre los territorios. En el mapa de la derecha lo que muestra son el mapa de las distintas ciudades capital mapa. Después le pasamos el PowerPoint para que puedan ver con buena definición las imágenes. Este mapa es bastante interesante, es bastante viejo, es de un economista, pero
Me parece que sirve para entender la lógica esta de las grandes ciudades mundiales y todas las limitaciones que tiene esto en términos sociales y de estar o no estar, formar parte de estos circuitos de vínculos del capital financiero, fundamentalmente. También un aspecto que es importante de entender, de pensar a las regiones en la globalización, es que las decisiones no solamente, no, en mínima cantidad, en mínima cuantía, forman parte de decisiones locales, de decisiones nacionales. Muchas de las decisiones en términos de lo que se hace en la ciudad son decisiones de tipo global. Son decisiones del capital financiero, por ejemplo. Quien construye la ciudad muchas veces son ese capital financiero. Fundamentalmente los grandes desarrollos tienen que ver con eso. Tienen que ver con procesos especulativos y tienen que ver con decisiones que exceden a los gobiernos. Porque se decide que así sean las políticas, por supuesto, ¿no? Digamos, el no hacer o el dejar que sean los grandes capitales los que decidan quién transforma la ciudad o que el objetivo sea la máxima rentabilidad son también formas de hacer política. Así que bueno, esa es una de las características que tiene este momento de inserción de las regiones en el contexto global. Por eso van a ver que hay formas repetidas en distintos lugares del planeta. Casi los mismos productos inmobiliarios se hacen en París, en México o en Argentina. Y también pasa, lo que les decía recién, intentaba decirles con la foto. En la foto se ven como los sectores iluminados. Que sean esas las ciudades que tienen los grandes flujos en el marco de la globalización significa que hay sectores en donde sectores que están más rezagados, partes de territorio, gran parte del territorio que está rezagado de estos flujos mundiales. Esto pasa no solamente a nivel de países, sino también de sectores de países. Uno puede ver o puede entender como parte de la globalización estos procesos de fragmentación, quién entra y quién queda fuera de estos procesos. Sectores rezagados y sectores incluidos. Chicolela habla de que hay desarrollos urbanísticos y desarrollos económicos a distintas velocidades. Hay quien se sube al tren de la globalización y se inserta con procesos de inserción regional, y hay quien queda directamente afuera, y hay quien tiene articulaciones a medio camino. Entender a las políticas territoriales en el marco de la globalización ha llevado, por ejemplo, en nuestro país, a pensar de qué manera los distintos sectores fronterizos o los ejes del país que tienen vínculo con estos flujos sean objeto de planificación. En este caso, lo que muestra la imagen es un sector de nuestro país, limita con el Océano Atlántico, el Océano Pacífico, acá está la provincia de Buenos Aires, allá está el sur de Chile, en donde se configura lo que se llama el corredor Pehuenche. Esta es una macrorregión definida desde la planificación para mejorar las infraestructuras, pensando en la inserción en el contexto global de nuestro país, en términos productivos fundamentalmente. ¿Bien? Es una región, fíjense, pensada con objetivos políticos. Estar o no estar dentro de esta región seguramente implicaba el desarrollo de determinadas obras de infraestructura. Enfatizo de nuevo con esto la idea de delimitación como espacio sujeto a relaciones de poder a la región. Bien, otra de las relaciones que se modifican a partir de la mirada regional, o que necesitan una mirada especial en el contexto de lo regional, pero también de lo global, son las nuevas relaciones que hay entre lo urbano y lo rural. Ustedes habrán escuchado mencionar seguramente desde el primer día que entraron a la facultad que la mayor parte de la población vive en áreas urbanas, en nuestro país el 90%, pero que eso excede mucho más a la definición cuantitativa de mucha gente viviendo en ciudades. Hay prácticas urbanas, por decirlo de alguna manera, que se desarrollan en áreas rurales. Ese es un fenómeno que intentamos poner en relevancia cuando hablamos de estas nuevas formas de relación entre lo urbano y lo rural. Hay tecnologías que cambian las formas en las que se produce lo rural, y hay tecnologías que posibilitan tener prácticas urbanas en cambian. Y hay procesos que ustedes ven en la ciudad que claramente lo demuestran. Uno de esos procesos es el crecimiento extensivo de las ciudades. Y los procesos de rururbanización de la vivienda, por ejemplo. Ahí
viviendas que se desarrollan con todas las comodidades que podrían desarrollarse dentro de una ciudad, pero están en el medio del campo. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias muy negativas con respecto a distintos aspectos de la organización de una ciudad, de la configuración también, por ejemplo, en términos de tiempo, en términos de la llegada de los servicios. Por ejemplo, la foto es Tandil. Tandil tiene una conformación geológica en donde hay piedra en muchos sectores en el subsuelo, entonces es muy difícil en los sectores estos que crecen agua. Entonces también implica estos crecimientos aspectos muy negativos desde el punto de vista ambiental. Por supuesto, degradación de los recursos de la naturaleza, entre otros aspectos. Son procesos que son muy conflictivos y sobre los que hay que poner el ojo, ¿no? Cambian las relaciones entre lo urbano y lo rural en estos nuevos contextos. Incluso también otro de los aspectos que se relaciona con lo anterior, cuando mostraba el mapa de las industrias, pero también con las lecturas que ustedes tienen en la bibliografía, las industrias han cambiado su forma de producción y no tienen localizaciones fijas en todo su proceso productivo. Como decía hoy, ¿no? Se desarman los procesos productivos de acuerdo a donde convenga producir cada parte, donde convenga armar, pero también van cambiando las localizaciones de acuerdo a las dinámicas del mercado, a las dinámicas económicas de cada país. Entonces también eso cambia las relaciones con las áreas rurales. Muchas veces las industrias se localizan en áreas rurales en la contemporaneidad. Bien, para finalizar este primer punto, es el más largo, no se asusten, me interesa destacar algo que ya lo vienen sabiendo, que lo planteé al principio, es la única manera de abordar las cuestiones regionales es desde la interdisciplina, porque nos ayudan a pensar con los aportes de la geografía, de la sociología, de la economía, pero también nos van a ayudar a intervenir y vamos a entender que entender las lógicas de la sociología, de la economía, en términos de procesos sobre los cuales nosotros actuamos como arquitectas y arquitectos. Esto lo dejo para después para que tengan el detalle, pero no me quiero detener. Sí, la imposibilidad de trabajar en lo regional desde una sola disciplina. Necesariamente tenemos que integrar conocimientos de muchas bibliografías, muchas profesionales trabajando en conjunto y procesos de trabajo, ¿no? Tratamos de, acá en la cursada, enfatizar que hay que aprender a construir esos trabajos interdisciplinares. Bueno, las distintas ciencias regionales, así las llama Benco, nos aportan tanto a la faz de análisis de estos procesos de la región como a la faz ya de transformación. El segundo punto, como les decía, vamos a hablar de la región metropolitana. Hasta ahora, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Quiere colaborar en algo? Si no, avanzo. Bien, sigo. Una región en la que vivimos, un tipo de región característica y más extendida en todo el mundo son las regiones metropolitanas. Por eso es que vamos a clarificar de qué se tratan, cuáles son los procesos que llevaron a la conformación de estas grandes ciudades y qué procesos vivimos en estas áreas metropolitanas en la actualidad. Una definición de lo que sería un área metropolitana. En principio es un territorio en donde hay una primacía poblacional, en el sentido de que hay mucha cantidad de población aglomerada. Tiene primacía, un territorio con primacía económico. La mayor cantidad de las actividades productivas se concentran en estas regiones y fundamentalmente concentración de poder, en el sentido político, en el sentido económico también del término. Es un territorio con primacía en términos demográficos, económicos, de poder, entre otros. La foto lo que muestra es una foto de la extensión, una foto satelital de nuestra área metropolitana de Buenos Aires. Piensen en estas tres primacías, poblacional, económica y de poder, cómo las pueden ver a través de la foto misma. Fíjense que el centro, casi todo de la aglomeración, es la ciudad de Buenos Aires. ¿Estoy marcando bien? La capital federal del país. Entonces eso, ya en términos de poder, algo les puede decir. Después hagan la prueba en el ejercicio de cómo esa primacía se verifica en términos de cantidad de población y en lo económico también. Por definición, un área metropolitana conjuga la interjurisdiccionalidad, es decir, varios ámbitos de gobierno que coexisten en una única ciudad.
por decirle de alguna manera, en una única gran ciudad, en un único territorio. Acá, por ejemplo, 40 municipios coexisten, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Bien? El territorio incorpora a 40 municipios. Incorpora territorio que es de tipo urbano, que son los grises que ustedes ven en la foto, pero también territorio periurbano, en donde hay actividad productiva, en donde hay actividad industrial y muy diversa, y incorpora también territorios rurales, en donde hay intensos vínculos entre esos tres ámbitos de territorio. También son importantes porque son ámbitos que articulan otros territorios que están por fuera de la propia área metropolitana, región metropolitana. Piensen ustedes acá en la región metropolitana de Buenos Aires, ¿qué territorios están relacionados con esta región metropolitana? Toda la provincia, porque la capital incluso de la provincia está localizada acá, pero en términos de proximidad, piensen en Bransen, en Punta Indio, en Magdalena, en distintas ciudades que articulan su propia urbanidad con esta. Y también, como les decía hoy, son ámbitos a través de los cuales se relacionan los países en el contexto global. Son interfaces entre la red urbana nacional, provincial y lo global. Y otro de los autores enfatiza esta idea, ¿no? La principal tipología urbana, la principal tipología de ciudades hoy en día son las áreas metropolitanas. En este mapa se puede ver, a nivel mundial, casi toda la población vive en grandes ciudades. Si no vive en áreas metropolitanas como la nuestra, que es de las más grandes porque tenemos casi 15 millones de habitantes, vive en ciudades mayores a 300.000 habitantes. Eso es lo que muestra este mapa de ONU Habitat. También en ese mapa pueden ver que, bueno, la lógica de las regiones metropolitanas no es igual en todo el mundo. Nosotros estamos acá con una gran área metropolitana primada, una sola de esa escala, y después tenemos ciudades más chicas. En cambio, uno puede ver que en Estados Unidos, en Europa, en estos lugares de Asia, tiene mayor cantidad de grandes ciudades y también las áreas metropolitanas grandes. Los sistemas urbanos son como de mayor complementariedad, o por lo menos podría leerse eso desde el punto de vista de los nodos y los posibles vínculos y las proximidades. Otra ventana que me parece súper interesante para analizar en los seminarios, en otro momento. Acá, algunas dimensiones de lo metropolitano, las grandes áreas metropolitanas que ustedes seguro conocen, seguramente han estudiado a partir de bibliografía en las distintas materias. La de la izquierda es París, la de la derecha es Barcelona, después mírenla en detalle cuando les pasemos el PDF, la de abajo es la nuestra. Un dato, les anoté los datos de población. Nuestra área metropolitana tiene 16 millones de habitantes. La de París tiene más o menos la misma, 15 millones. La extensión del área metropolitana de París es mucho menor. Están en la misma escala todas las fotos. Entonces eso implica menor densidad y menor complejidad seguramente en términos de transporte, entre otros aspectos. Pero bueno, indicadores de lo metropolitano. La primacía poblacional, París con 16 millones, a la derecha Barcelona con 3 millones, abajo nuestra región metropolitana de Buenos Aires con 15 y pico. La superficie mucho más extensa, no les digo el número, de nuestra región metropolitana de Buenos Aires. La cantidad de municipios, nosotros tenemos 40, Barcelona tiene otro tanto y las comunas de París son miles porque tienen una unidad administrativa mucho más chica. Pero eso significa complejidad en torno a la gestión, por ejemplo, ¿no? Sobre estos ámbitos en donde convergen distintas unidades administrativas, no es fácil ponerse de acuerdo sobre estos grandes problemas compartidos. Otras áreas metropolitanas para que indaguen ustedes sobre las dimensiones de lo metropolitano: San Pablo, Río de Janeiro, Zona Metropolitana de México y Santiago. 4 áreas metropolitanas latinoamericanas, en donde también tienen los datos de poblaciones. Acá las más grandes son San Pablo y Ciudad de México. Otro indicador de lo metropolitano que por ahí sirve ahora que tenemos maps y la posibilidad de medir distancias es el indicador cuantitativo complementario al poblacional, al de la densidad. Es el de la distancia en tiempo que uno tarda en recorrer de una punta a la otra del área metropolitana. Esto es un juego, puede ser un juego muy divertido. ¿Cuánto tarda uno de recorrer
¿esto qué es? San Pablo, de esta punta a esta punta, lo pueden hacer peatonalmente, sería absurdo, en transporte público y en auto particular. El transporte público en la aplicación de Google Maps es muy interesante porque está actualizada minuto a minuto y con la realidad concreta del sistema de transporte. Entonces también tienen la dimensión del sistema de transporte que da soporte a cada área metropolitana. Y lo que puede implicar de diferencia, aunque en términos de tiempo el recorrido es totalmente distinto. Bien, esa dimensión cuantitativa de lo metropolitano me parece que es posible abordarla acá, como para incluso también leer al interior de nuestras áreas metropolitanas qué conectividades diferenciales tienen las mismas, ¿no? Ya saliendo de lo cuantitativo. ¿Cuánto tardo en llegar desde Cañuelas hasta Cava? ¿Cuánto tardo desde La Plata en llegar hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Y eso de alguna manera también me da cuenta de la dimensión de la desigualdad de las áreas metropolitanas. ¿Bien? Ya saliendo de lo cuantitativo, pero asociado directamente a la infraestructura y a lo cuantitativo. Hagan la prueba, si quieren, si les parece interesante, en transporte público y en auto. ¿Y qué se está favoreciendo? ¿Qué tipo de transporte se está favoreciendo con esas áreas metropolitanas? Bien, otro de los aspectos que nos interesa destacar en esta unidad temática es la relación que tienen las áreas metropolitanas con determinados modelos de desarrollo. Las áreas metropolitanas, el área metropolitana de Buenos Aires en nuestro país, la de Buenos Aires, casi que surge con el modelo agroexportador, pero adquiere un máximo desarrollo, la máxima forma metropolitana se consolida con el modelo de sustitutivo de importaciones, por las características que tuvo ese modelo, ese modo económico de desarrollo. Y adquiere características muy particulares, sumamente críticas en el modelo actual. Entonces, nos interesa establecer la relación entre las configuraciones que van adquiriendo las áreas metropolitanas y los modos de desarrollo, ¿no? Uno puede leer en el territorio la combinación de los distintos modos de desarrollo y los modelos de configuración de la ciudad del área metropolitana. Por supuesto, asociados a las políticas que se enfatizaron en cada momento, no solamente desde el punto de vista económico, sino también territoriales. Entonces, de alguna manera, como si fuera una suma de layers o de transformaciones abruptas en donde algún rasgo desaparece completamente, uno puede leer en el territorio actual cómo esos distintos modos de desarrollo fueron dejando rastros en nuestra área metropolitana y cómo implicaron que determinadas materialidades de las mismas estén hoy presentes. Por ejemplo, esa que decía recién, ¿no? La de la movilidad, la de la desigualdad. Tienen que ver con estos modos de desarrollo. Es fundamental cuando uno estudia la conformación metropolitana entenderla en función de esto. Ustedes tienen dos textos que son muy interesantes para leer sobre este tema. Uno es el de Dujó, que habla en forma general sobre la ciudad latinoamericana, y otro es el de Artemio Aba, que hace un análisis concreto sobre la relación entre estos dos temas en nuestra región metropolitana. Sugerencia para volver a leerlo desde esta perspectiva. Bueno, en el modo agroexportador ya uno podría decir que está el germen de nuestra área metropolitana porque se consolida la capital federal, se consolida el sistema de ferrocarriles para dar soporte a la economía agroexportadora fundamentalmente, ¿no? Se construye el puerto de Buenos Aires, se construye el puerto de La Plata y eso ya hace que se configure la centralidad nacional, la centralidad de todo el país, e incluso una inmigración masiva que era demanda de ámbitos de localización residencial y también de actividad productiva. Esto llevó a que este modo agroexportador, parte de la política de construcción de nuestra realidad nacional a fin del siglo XIX, sea el germen de lo que hoy es el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ya se configura la centralidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se configuran los ejes inicialmente de crecimiento radial a partir de los ferrocarriles que convergían en ese puerto y se localizan las industrias en torno al sur de la ciudad de Buenos Aires, en torno al Riachuelo, en Avellaneda, lo que ahora es Lanús,
Y bueno, dan inicio a eso que serían después las ciudades industriales más grandes de nuestra área metropolitana. Este esquema radial y esquema de máxima centralidad sigue vigente hoy en día si piensan en nuestra realidad metropolitana. Por eso es que un modelo va borrándose con el modelo siguiente, sino que van leyéndose rastros de los distintos modelos en nuestro territorio. Lo que se muestra en rojo acá es la ocupación que tenía el territorio en ese momento, ¿no? Entonces claramente se ven los distintos ejes. Este modo de desarrollo, como ustedes saben, entra en crisis a partir de la crisis de 1930, nosotros también de esa crisis mundial. Entonces se da un proceso de, hasta ese momento, la mayor ingreso de divisas para el país tenía que ver con el modelo agroexportador, con sacar la producción que nosotros teníamos en nuestra pampa. Se complejizan desarrollos industriales que ya había incipientes, esos que les comentaba recién sobre el riachuelo, que tenían que ver fundamentalmente con la industria cárnica o industria muy básica. Y desde el punto de vista del Estado, hay una política concreta que inicia en los 30, pero que adquiere un máximo desarrollo más o menos en 1945, 47, hasta el 50 y pico, de apoyo a la industria. También significó un momento de grandes luchas y conquistas sociales que están directamente involucradas con la configuración de nuestra área metropolitana, porque las clases medias casi que surgen en ese momento histórico, tienen demanda de suelo, demanda de vivienda, posibilidad de acceder a ese suelo y a esa vivienda, porque había políticas de construcción de las mismas, pero también porque había una protección del trabajador como parte de todo un modelo sustitutivo de importaciones, que tiene distintas fases, por supuesto, no es un modelo que siempre ha sido homogéneo. En principio fue un modelo en donde la industria era muy básica hasta que se desarrolla la industria pesada. Fíjense que hasta la aeronáutica se desarrolla en este momento. Se complejiza toda la siderurgia, se complejiza la industria petrolera, que en principio había sido solamente extractivista. Todo este proceso de sustitución de importaciones implica cambios y la consolidación del modelo metropolitano. ¿Por qué? Porque sobre la base anterior que teníamos de territorio, de esa centralidad y de esos ejes radiales, se expanden las infraestructuras, se resuelve la demanda de suelo y vivienda en las periferias y también, por supuesto, que surgen algunos rasgos también de fragmentación entre clases sociales. Es el momento en el que surgen los barrios parque en nuestra área metropolitana, donde hay también gran cantidad de iniciativa estatal de vivienda. Piensen ustedes si tienen presencia de estas iniciativas en el área metropolitana. Y también, como parte del modelo productivo, hay un montón de trabajadores que quedan fuera del modelo y que se desarrollan sus actividades productivas dentro de la informalidad. Estar dentro de un modelo productivo informal también hace que la protección que tenían los trabajadores a partir de los sindicatos y los distintos derechos sociales que se tenían en ese momento, no se pueda acceder también a la tierra y a la vivienda de la misma manera que podían acceder los trabajadores formales. Entonces también, así como se da la informalidad en el sentido laboral, se da en el sentido de la producción de ciudad. Entonces también emergen y hay distintos focos de producción de ciudad informal, villas concretamente, dentro del área metropolitana. Se consolidan en este momento. Entonces también están dispersas por la primera corona fundamentalmente. Y también se consolida esa localización de las industrias que tienen un gran desarrollo en este momento en torno a las cuencas hídricas. Ya salen de la ciudad autónoma de Buenos Aires y se localizan en los corredores viales fundamentalmente. Estoy enfatizando la relación entre los modos de desarrollo, las actividades económicas, lo que pasa en lo social y cómo se configura nuestra región metropolitana. Nuestra región metropolitana de Buenos Aires, en el sentido de unidad que excede a un municipio, un continuo urbano, problemáticas comunes, se consolida en este momento, ¿no? En el momento sustitutivo de importaciones, aproximadamente mitad del siglo XX, y va adquiriendo distintas formas, distintos rasgos a lo largo de hasta la actualidad. Ya en los 70, cuando entra en crisis este modelo sustitutivo de importaciones,
claramente se apuesta, simplificando mucho, por supuesto, la historia, que ustedes la conocen, pero que lo importante es vincular los procesos sociales históricos con la realidad urbana. Se apuesta a la economía, a la apertura de la economía, a lo que es el germen del modelo que nosotros tenemos ahora neoliberal, se abandona el apoyo a la industria, se empieza a abandonar la protección a los trabajadores, se dejan los créditos hipotecarios como forma de construcción de ciudad de la población trabajadora, aumenta la pobreza, aumenta el desempleo, porque por supuesto hay un montón de trabajadores que estaban capacitados y formaban parte de todo lo que tenía que ver con la sociedad industrial. Entonces esto implica una gran crisis para nuestra área metropolitana que consolida muchos de los rasgos negativos que teníamos hasta ese momento y también tiene muchas implicancias con respecto a el abandono incluso de grandes infraestructuras industriales. En la foto, bueno, es un video que lo deben conocer todos, en donde el gobierno, dos fotogramas en donde el gobierno militar hacía hincapié en la importancia de apostar a la industria de importados y no tanto a la industria nacional. Si alguien no lo conoce, está bueno también como otra ventana. Hay mucha producción en los distintos momentos de la historia en donde se han hecho difusión para poder construir y difundir y aportar a la apropiación cultural de los distintos modelos económicos. Y también en esas herramientas de difusión de los modelos van a encontrar siempre que hay que se ven las materialidades, las implicancias que hay en las ciudades. Así que bueno, también es otra, me parece, ventana muy rica para indagar. La configuración metropolitana que da como resultado ese modelo es muy aproximada a la que tenemos ahora. Ya la dispersión territorial es bastante amplia, alcanza lo que nosotros llamamos la tercera corona, que es la última grupo de municipios del área metropolitana. En este momento coexisten en ese ámbito esta población que queda expulsada del modelo de trabajo por el desempleo, está en la informalidad laboral, pero también forma parte de la informalidad urbana, y coexisten con nuevos modos, nuevos desarrollos urbanísticos que son las urbanizaciones más de élite. Las élites se siguen segregando hacia los sectores del área metropolitana. Y también aparecen en estos principios de los fines de los 70, principios de los 80, las centralidades comerciales y de servicios como nuevas formas vinculadas a las actividades económicas. Deja de ser la industria la principal actividad económica y va emergiendo de a poco la actividad de comercios, de servicios, financiera, un rol mucho más trascendental en la economía, directamente visible en las configuraciones de las áreas metropolitanas en general, como dice Dujó, y de nuestra área metropolitana en particular, como les plantea Aba en el texto. Ya en los 90 estamos en la fiesta del neoliberalismo, estos procesos se consolidan, la apertura comercial es ilimitada, financiera, se desregulan los mercados por leyes, son políticas claras la desregulación, y esto trae aparejado graves consecuencias en las ciudades, en donde por una parte uno visualiza estos procesos como que dan lugar a las inversiones en Puerto Madero, pero también crecen exponencialmente las villas, los asentamientos, la fragmentación social, los espacios públicos privatizados, entre otros. La desindustrialización es muy visible en nuestras ciudades, como les decía recién. Partidos enteros como San Martín, como Ensenada, como Berisso, no solamente visualizan estos procesos con las grandes infraestructuras industriales abandonadas, sino también con la pobreza que está en la población que reside en los mismos pueblos, en las mismas ciudades. Entonces, eso es muy visible, no solamente en términos de indicadores de pobreza, de economía, sino también en las materialidades de las ciudades, nuestros ámbitos por excelencia de intervención. Y cada vez se acentúa más la desigualdad, la dualización social, los muy ricos y los muy pobres. Y eso en la configuración urbana se ve claramente cuando uno ve la presencia casi brutal de urbanizaciones cerradas, como si fueran countries, al lado de villas o asentamientos, con los incluso que tienen muchas relaciones en términos de trabajo, desde la informalidad generalmente. También se visualiza en los espacios públicos privatizados, o el tipo de espacios públicos que se construyó en los 90.
es muy fácil encontrar en la materialidad resultados de este modelo. También por la envergadura de las inversiones, ¿no? No son locales comerciales, son grandes shoppings, grandes superficies comerciales, grandes urbanizaciones cerradas, que también tienen grandes implicancias con respecto a las transformaciones de la ciudad actual, de la ciudad vigente hasta ese momento, y también muy críticas con respecto al ambiental, que ya lo vamos a desarrollar. Quien demanda espacio ahora no es la industria, no son las familias que trabajan en esas industrias, sino que son los grandes capitales financieros que demandan espacio para el comercio, para los servicios, para los bancos y espacios para determinada parte de la sociedad. Estos mapitas después los pueden estudiar en profundidad en la segunda parte del trabajo. En este momento, es el último momento, hago una ampliación de lo que significa este modelo. En los 90 estaba claro que formábamos parte de la globalización. Hoy en día está más que claro que formamos parte de esto que se llama globalización, mundialización, que no solamente atiene a lo económico, sino también a lo cultural, a lo social. Formamos parte de esta realidad global y tiene implicancias muy claras también sobre lo metropolitano, porque como les decía hoy, las relaciones en lo global se dan a través de las áreas metropolitanas, pero fundamentalmente por las transformaciones que nosotros vemos en las ciudades brutales con respecto a estas pertenencias en la globalización, pero que se dan en las áreas metropolitanas más que nada. Transformaciones que a veces significan que desaparezcan rasgos de los modelos anteriores, por ejemplo, esto que les digo, ya no se construía, se había dejado de construir vivienda social, ¿no? Vivienda para, digamos, para trabajadores. Eso desaparece. Hay una ventana entre el 2005 y el 2015 en donde se incentiva de nuevo, se intenta hacer una política neodesarrollista, pero a fin de 2015 de nuevo se vuelve a exacerbar este modelo neoliberal que tiene estos rasgos tan críticos que les decía en las ciudades. Aparecen nuevos rasgos de lo global y aparecen fortalecimientos de rasgos que ya teníamos vigente. Por ejemplo, esta idea de fragmentación social. Entonces, en las filminas siguientes vamos a ver esto, ¿no? Cosas que desaparecen, cosas que aparecen nuevas, como si fueran artefactos, procesos nuevos, y consolidaciones de aspectos que venían pasando. Uno de los aspectos que dice Borja, que es característico, que lo dice Borja, lo confirmamos nosotros en la realidad concreta de la ciudad en la que vivimos, es la extensión es tan grande de las ciudades que se rompe incluso la continuidad de la urbanización. El modelo sustitutivo de importaciones era una masa, la urbanización que avanzaba sobre lo rural, pero con cierta continuidad. Hoy en día la ciudad tiene más que ver con una ciudad dispersa que con una ciudad extendida, ¿no? Esa es una de las características, la rotura de la continuidad de la urbanización. Recuerden la foto esta de Tandil que les mostraba hoy también de suelo. Otro de los rasgos de este contexto global es la conformación de enclaves segregados. En la foto, el acceso a un barrio cerrado en el norte de acá del área metropolitana, en donde se autosegregan determinados grupos sociales para tener cierta calidad de vida entre pares, por supuesto, ¿no? Esto es un barrio cerrado en Tigre. Hay procesos de segregación por quedar afuera del sistema, pero hay procesos de autosegregación, que es esto que vemos en la foto. Y de privatización de los espacios públicos, ¿no? Acá las calles quedan adentro del barrio, entre otros espacios públicos que necesita una ciudad. Otro de los aspectos que nombra así Borja, pero lo desarrolla también Aba y Dujó, es el de los agravamientos de los costos ambientales y sociales. En la foto se ve, estas se las mostramos el primer día, es un barrio en torno al riachuelo. Estos son las urbanizaciones que dieron origen a la intervención en la cuenca Matanza-Riachuelo, la región metropolitana. No es lo mismo estar al lado de un curso de agua con estas condiciones de vida que estar al lado de un curso de agua como en el barrio ese que le mostraba recién, que también está al lado de un curso de agua. Otro de los rasgos de nuestras regiones metropolitanas es la polarización de una gran ciudad central, como puede ser la centralidad de Cava, Puerto Madero, ampliada desde las últimas décadas, y la configuración de un conjunto de centralidades.
Centralidades que en nuestra área metropolitana tuvieron origen con las estaciones de ferrocarril, ¿no? Conviven un sistema de centralidades en donde hay un único polo, un gran polo que tiene esos vínculos internacionales, que está acá en esta foto graficado con Puerto Madero, y otras centralidades distribuidas en el territorio. Bien, otro de los rasgos que señala Borja son las nuevas localizaciones industriales. Las industrias con esta idea de ubicuidad buscan localizarse donde les conviene en términos de desarrollo económicos. Las lógicas de localización de la industria no se piensan en el conjunto, no están siempre pensadas desde el conjunto de la planificación, sino con la lógica sectorial de la propia industria. Y podemos ver hoy en día gran cantidad de parques industriales, zonas industriales en torno, por ejemplo, a las autopistas. Sobre la ruta 6 que les mostraba hoy, hay gran cantidad de ese tipo de localizaciones. Otra de las características que tiene la actuación sobre nuestras áreas metropolitanas, citada también por Borja, es la actuación con lógicas sectoriales, por ejemplo, en el caso de la foto, en cuanto a las infraestructuras. Las infraestructuras hidráulicas muchas veces son pensadas como desde la dimensión de la evacuación de las aguas y se ignora totalmente la dimensión ambiental, la posibilidad de generar espacio público, entre otros aspectos. Y también con la lógica sectorial en el sentido de ámbitos recortados de territorio y no pensando desde las dinámicas de cuencas. La foto es el Arroyo del Gato, con una intervención, dirán ustedes qué parecer tienen, que se hizo luego de la inundación del 2013, en donde se canalizaron varias de las cuencas, varios de los cauces de los arroyos de nuestra región. Otro tema importante, lindo para desarrollar. Los desarrollos urbanísticos de este tipo, como barrios cerrados, este también lo trajimos el primer día, son quienes deciden muchas veces cómo se configuran los territorios. Lógicas sectoriales, bueno, con modificaciones, por supuesto, la generación de lagunas y polderización, como para que no se inunden ellos, con consecuencias negativas sobre el ambiente circundante. A eso llama Borja las lógicas sectoriales. Se piensa en resolver el problema hidráulico incluso de un ámbito solo, y quien acá está decidiendo es, por supuesto, digamos, el capital inmobiliario. Otra de las características que dice, esta es de Matos. De Matos habla que uno puede ver rasgos de uniformidad del espacio urbano en París, Puerto Madero o Ciudad de México. Fíjense que esta imagen puede ser cualquiera de esas ciudades. En realidad puede ser París o Puerto Madero porque tienen el curso, que es otro de los autores que ustedes tienen que leer, chileno. Ya para finalizar esta segunda parte, la otra es mucho más cortita. Esto que si ya les parecía complejo, lo de las formas metropolitanas, se complejiza aún más en el contexto de la globalización con la conformación de lo que se llaman megalópolis, que es cuando dos áreas metropolitanas se vinculan por su área de influencia. Por ejemplo, acá la región metropolitana de Buenos Aires podría ser esto y esto, la de Rosario. Las áreas de influencia de ambas conforman lo que puede ser la megápolis Rosario-La Plata en extensión. También otra forma mucho más compleja en el contexto global conforma lo que se denominan metápolis. Son conceptos que buscan nombrar los procesos que le pasan a las ciudades hoy. Las metápolis, según algunos autores, según Ascher, que es quien inventa ese concepto, son vínculos entre distintas áreas metropolitanas que no tienen continuidad, pero que se posibilitan por los medios tecnológicos, los medios rápidos de circulación del transporte. Por ejemplo, podría uno reconocer una metápolis entre Londres, París, Milán y algunas ciudades de Alemania. Podría reconocer una metápolis entre Washington, Boston y Nueva York, ¿no? No hay continuidad, pero sí hay medios de comunicación, de transporte que hace que uno pertenezca a una unidad. Son otras realidades urbanas, pareciera que son tendencias a las que vamos en el contexto de la globalización. Por último, un poco poniendo a prueba estas nociones que fuimos viendo, ¿cómo describiríamos el área metropolitana de Buenos Aires desde lo cuantitativo, por ejemplo, desde las dimensiones clave, desde la institucionalidad? Podría ser una primera aproximación que les planteo hoy.
En este continuo urbanizado, que como les decía hoy, tiene 40 unidades administrativas, 40 municipios de la provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, viven 16 millones de personas. Acuérdense que en el país somos 46. Bien, 45, 46. Bien, estamos ahí, estamos terminando de cerrar el censo. O sea, es casi un tercio de la población del país, la que vive acá. El otro tercio no es que está distribuida en todo el territorio nacional en forma homogénea. Vive también en grandes ciudades. Vive en esas ciudades de más de 100.000 habitantes. Hay, por ejemplo, en todo el país grandes aglomerados entre varias ciudades, creo que 20 o 30, que también podrían llamarse áreas metropolitanas, porque hay una única ciudad con distintas unidades jurisdiccionales. Caso de Salta, caso de Rosario, Chipoleti, Neuquén, y seguramente ustedes tengan alguna de estas ciudades de características metropolitanas cerca, no tan grandes como esta. Acá tenemos 2.500 kilómetros cuadrados urbanizados. Ese es el dato en términos que vale desde la urbanización. En términos de municipio son 13.934, pero uno podría seguir ampliando el dato de superficie contando cuál es el área de influencia, esto que decíamos hoy, ¿no? El área de influencia del área metropolitana de Buenos Aires puede ampliarse hasta Magdalena, Punta Indio, ampliarse hasta toda la provincia, es algo bien dinámico. Y en esto, en la idea de peso económico que yo les decía hoy, que se imaginen qué es el peso económico, bueno, nosotros acá en la región metropolitana de Buenos Aires aportamos al Producto Bruto del país, a la generación de plata, de recursos económicos, de moneda, el 48% se produce en las industrias, en los servicios, en las actividades que se desarrollan en nuestra área. El 50% de la economía en términos de aporte al Producto Bruto. No significa desarrollo ni nada de eso, es muy limitado, por supuesto, el nombre, el indicador, pero en términos de peso económico y peso de poder, sí, como les planteaba hoy. Cuantificando lo metropolitano sería el título. Con estas filminas que sigo acá, que son 4 nada más, busco clarificar, bueno, lo metropolitano en nuestra región. ¿En qué se ve en el desarrollo urbano? En el plano de la izquierda se ve este mapita que ya lo habíamos visto, de cómo es la extensión de la urbanización. Uno puede ver esa forma insustentable de crecimiento sobre las áreas rurales, sobre las cuencas, extendida, insustentable no solamente por el avance sobre la naturaleza, sino también por lo que significa en términos de tiempo de moverse, en la calidad de vida que tiene la población que vive en esos bordes. El sistema policéntrico de centralidades es una característica de nuestra región metropolitana, con la centralidad primada sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y distintas centralidades secundarias sobre los ejes viales y las estaciones de ferrocarril. Otra característica de esta conformación metropolitana es la estructuración vial y ferroviaria que une y que de alguna manera define los ejes de crecimiento. Y las situaciones deficitarias también en cuanto a las infraestructuras. Por ejemplo, saben que una cosa básica para el desarrollo de la vida urbana es tener agua, tener cloacas, hoy tener internet, tener gas. Bueno, las cuestiones básicas como el agua y las cloacas no son accesibles a toda la población. Los colores morados de este planito muestran la gran extensión de área metropolitana que no tiene infraestructuras de servicios básicos, como el agua y con la cloaca. No estamos hablando de la banda ancha, premium, full. Eso con respecto al desarrollo urbano. Con respecto a la matriz productiva, uno de nuevo ve lo grosso del área metropolitana cuando ve lo productivo. Los puertos, hay un sistema de puertos, no solamente está el puerto de Buenos Aires, está el puerto de La Plata, está todos los puertos que se desarrollan sobre el Paraná. Lo ven las industrias, en las localizaciones, en donde tenemos municipios enteros con ese perfil industrial, San Martín, Avellaneda, Ensenada, Berisso, como decíamos hoy, y también localizaciones puntuales de estos grandes parques industriales. Y también vemos la dimensión metropolitana en la extensión que tienen los comercios y servicios, que uno lo puede ver en las localizaciones, pero también en lo que aporta el comercio y el servicio a ese PIB que veíamos en la foto anterior. Esto lo van a profundizar después, por eso paso rápido. Quiero solo poner a prueba de qué se trata esta dimensión de lo metropolitano.
Desde lo ambiental, claramente uno puede ver lo metropolitano en lo ambiental. Las cuencas hídricas, los humedales y el delta, afectados, por ejemplo, por el avance de la urbanización. En la foto de la izquierda, en blanco se ve lo urbanizado, lo construido. En azul se ven las cuencas. Fíjense, esta cuenca, esto pasa en Quilmes. Esa cuenca tiene un montón de urbanización, incluso un montón de urbanización informal. La apropiación tan crítica de la naturaleza tiene connotaciones negativas, por supuesto, para la naturaleza en términos de recursos, pero también para la población que ahí vive. Y como decíamos hoy, es muy desigual la apropiación de la naturaleza respecto de los distintos colectivos sociales en función fundamentalmente del acceso de los ingresos de las familias. En la segunda foto, bueno, uno ve cómo es el relieve de que da soporte a esa extensión metropolitana, en donde se ve claramente que no es un homogéneo, que hay determinada altimetría, determinados recursos hídricos que digamos, que habría que haber considerado y no siempre tienen una consideración respecto de las condiciones de la urbanización. Otro de los aspectos de la dimensión metropolitana es la producción de residuos. Esto claramente es un problema metropolitano. No sé si ustedes saben cuántos residuos generamos por día cada persona. ¿Cuántos se imaginan si no lo saben? Tienen un número. 100 gramos, 0,5. Un kilo, dice alguien que estuvo estudiando el tema. Depende. Depende. Por supuesto, la condición social que tenga cada persona puede producir entre 1 kilo, 3 kilos, 2 kilos por día. ¿Cuántas personas éramos? 16 millones de personas. Bueno, ¿cuánto significa en términos de generación de residuo por día si las 16 millones de personas producimos 1 kilo de residuos por día? Que no es la realidad. ¿Cuántas toneladas por día? ¿Cuántos kilos? Bueno, eso es parte de la dimensión metropolitana, la generación de residuos, el tratamiento de residuos. ¿Bien? Es un problema ambiental clave, crítico, ¿no? Si no es tratado desde una perspectiva integral, una mirada compleja del tema. Otra de las dimensiones de lo metropolitano uno lo puede ver en lo social. Con esto que ya venimos enfatizando desde hoy, las diferencias que hay entre las condiciones de vida. En el mapa de la izquierda lo que se muestra es las diferentes calidad de vida. No, el acceso a la educación universitaria, no, nada que ver. No, está mal puesto el título. Ese mapa muestra calidad de vida en el sentido de acceso a servicios básicos, a equipamientos de la vivienda. Es un indicador construido que lo traigo no para que vean cómo fue construido el indicador, sino para ver cómo uno puede ver desigualdades en la calidad de vida en el área metropolitana. ¿A dónde están los sectores más críticos representados en color rojo en el mapa? Los amarillos son situaciones intermedias, los verdes mejores calidades de vida, ¿no? Ese mapa muestra parte de lo que una dimensión de las desigualdades de estas que hablábamos hoy. Claramente representa la casa en condiciones de inundabilidad, de contaminación que veíamos en torno al arroyo, a la cuenca Matanza-Riachuelo. Claramente representa el desempleo que surgió en determinado momento de este modo de desarrollo que veíamos que surge a partir de los 70. Pueden encontrar muchos de los rasgos que fuimos describiendo a partir de los distintos modos de desarrollo expresados en ese mapa de desigualdades. Uno podría interpretar ese mapa como un mapa de desigualdades. También puede entender la dimensión social metropolitana en la extensión de villas y asentamientos, que es lo que muestra este plano, en la extensión de urbanizaciones cerradas, que es lo que muestra este plano, y en la población desocupada. Todo eso en conjunto, en relación, es el área metropolitana. Es una región metropolitana. Y bueno, en ese marco, este es el área de intervención en la cual van a trabajar en el segundo trabajo práctico. Los vamos a invitar a pensar nuestra región metropolitana en este recorte territorial, pero desde la dimensión metropolitana. Hoy los invitamos a pensar su ciudad de origen, sus centralidades desde esta perspectiva regional. Puede ser que algunos estén insertos en la realidad metropolitana, pueden ser que otros
tengan vínculos con lo metropolitano. Por eso es importante que cada uno traiga su realidad para poder hacer mucho más rico, mucho más complejo este análisis. En síntesis, los temas centrales de lo metropolitano son todo lo que venimos viendo. Estas cuestiones críticas hacen que sea necesario abordar la problemática metropolitana desde una perspectiva regional y no sectorial. La cuestión de las distintas transformaciones que llevan a, digamos, que produce la urbanización, que llevan al cambio climático, la necesidad de manejar integradamente la movilidad para que no tengamos esos recorridos de 5 horas que decíamos hoy entre una punta. La gestión integrada de los residuos es otro de los temas de lo metropolitano. La gestión integrada de las cuencas hídricas, no pensar las obras como esa foto que veíamos hoy, solamente pensando en resolver la cuestión de la inundabilidad al lado. El acceso al suelo y a la vivienda, ¿cómo se resuelve esto que parece que es tan grande, la cantidad de villas y asentamientos que tenemos en el área metropolitana? Necesariamente tiene que pensarse desde una mirada general, no la puede resolver un intendente desde el nivel local. Y por supuesto, una cuestión de lo metropolitano es cómo se gestionan estos territorios con una mirada integrada, ¿no? Ya desde cada una de las miradas locales de los municipios. Bien. Esto no lo digo porque ya lo dije, la institucionalidad de nuestra área metropolitana es esa división y fragmentación, no están reconocidas como entes metropolitanos, no hay un gobierno unificado de lo metropolitano, sino que depende del accionar de 41 unidades administrativas, 40 municipios de la provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto hace que haya múltiples autoridades, múltiples temas sectoriales, múltiples estamentos de gobierno actuando y decidiendo sobre nuestro territorio. Actuando o no actuando, por supuesto. Bien, para cerrar, les recuerdo la pregunta inicial y los invito a la reflexión de nuevo. ¿Les parece que el contexto actual afecta a las regiones como territorios de estudio e intervención? No me doy cuenta si se ríen, porque la respuesta es tan obvia. Bien, como les decía hoy, no es una respuesta para darla. Si alguien, por supuesto, quiere hablar, me parece que es importante, pero sí para entender que tenemos que pensar a las regiones situadas en el contexto en el que estamos, directamente afectadas con los modelos de desarrollo. La intervención en las regiones pensada para transformar esos territorios en función de objetivos de desarrollo. Y cada momento, cada contexto, digamos, es fundamental de entenderlo, de interpretarlo. Para tomarlo o para cambiarlo, pero necesariamente tenemos que involucrarnos con el contexto en el que estamos, conocerlo en principio. Estamos en un contexto en donde se agrava el modelo de desarrollo neoliberal en cuanto a las políticas. Fíjense, se plantea reducir la planificación, se plantea reducir la intervención del Estado nacional, por lo menos en cuanto a los territorios, se minimizan las intervenciones en políticas públicas, la planificación territorial es una política pública, se reducen los gastos en las áreas de gobierno, no somos nosotros un área prioritaria, hay un retroceso normativo muy grande, o por lo menos una propuesta muy grande de retroceder en cuanto a logros normativos, por ejemplo, en cuanto a lo ambiental. Fíjense, no sé si conocen la discusión en torno a las leyes de humedales, de glaciares, la ley de tierras nacional, que ahora está, digamos, sin vigor. Son todos retrocesos en cuanto a lo normativo que afectan directamente a las posibilidades de pensar la región, a las posibilidades de transformar la región. Por eso es importante situar esta clase teórica, estos temas, en el marco del contexto en el que vivimos. La privatización de recursos. ¿Se acuerdan el triángulo del litio? Bueno, eso es parte de los recursos nacionales que tienen que ver con el desarrollo, que tienen que ver con pensar las regiones. La modificación de las regiones, de las relaciones que tenemos con otros países. Piensen, ¿se acuerdan el mapa del BRICS? Creo que no tengo nada más. Acá tengo mis compañeras que me vienen a buscar. Esta es la bibliografía de la unidad temática. Esta es la otra bibliografía que también está usada en la presentación, que yo, como les decía, por ahí sirve para abrir otras ventanas sobre el tema. Y acá les dejo estas
3 grupos de preguntas que apuntan a recapitular esta clase teórica, enfatizando los temas clave. ¿Bien? Pero para que podamos profundizar, conceptualizar y discutir en la clase. Como habrán visto, todo está en cada una de las partes involucrada en la bibliografía, así que entiendo que les va a servir también para el seminario. No se las leo porque la pueden copiar, cada uno de los profes tiene estas preguntas, así que bueno, nada, les agradezco por estar acá, vamos a subirles el PDF, esto es todo. ¿Quieren decir algo? ¿No? ¿Bien? Bueno, listo. Por mi parte, listo.